Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, el artículo 1 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna. Adicionalmente, dispone que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. Repito, los gobiernos, independientemente del signo político que tengan, sean de derecha, sean de izquierda, tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas plasmadas en nuestra Constitución. En su artículo 4, nuestra norma fundamental contempla que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. Por tanto, la protección de la salud es garantía que tiene que otorgar la autoridad para que un ser humano pueda satisfacer sus necesidades y demandas de salud a través de obtener un acceso adecuado a los servicios de un sistema de salud. Sin lugar a dudas, la pandemia por el coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, es la problemática más importante durante el segundo año del gobierno federal. Después de más de 6 meses de pandemia en México, una cuestión es clara. Este gobierno ha sido incapaz de garantizar el derecho humano a la salud de las y los mexicanos. El gobierno federal ha sido incapaz de proteger la salud y preservar la vida de más de 70,000 mexicanas y mexicanos muertos por la pandemia del COVID-19. El día de hoy, en este examen y revisión de la política social del segundo año de gobierno, la conclusión no puede ser otra. Estamos ante el más grande fracaso de una política social en la historia de México. Este gobierno incurrió en graves omisiones y acciones ineficaces que provocaron que la pandemia adquiriera el nivel de catástrofe. La cifra que refleja con toda su crudeza la fallida política del gobierno federal, máxima autoridad en tiempos de emergencia sanitaria, son los más de 70,000 mexicanos y mexicanas que murieron por el COVID-19. Cifra que además incluye a 1,400 médicos, enfermeras, personal de salud, personas que perdieron la vida dando la batalla en la primera línea de defensa contra la enfermedad. El gobierno federal les falló. Le falló al personal médico, le falló al sector de salud, en donde no tenían las herramientas suficientes para poder dar la atención médica. Por eso en México es el país del mundo donde más personal de salud ha muerto por el COVID-19, superando a países como Estados Unidos y Brasil. A lo largo de toda la pandemia han sido recurrentes los reclamos y las denuncias del personal médico, no solo por la falta de protección para ellos, sino también por la falta del equipo y materiales para atender a los enfermos. El sector público de salud ha sido incapaz de detener el avance mortal de este virus, registrando altas tasas de mortalidad respecto a los pacientes hospitalizados. Tan solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la tasa de letalidad es cercana al 50%, la más alta, por cierto, entre todas las instituciones públicas de salud. Por supuesto, estamos considerando las cifras oficiales de la pandemia, las cuales, a decir de expertos en la materia, están subestimadas. Tan solo la cifra de muertos por COVID en México se calcula pudiera ser hasta 3 veces más la cantidad oficial. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué el coronavirus ha tenido una mayor letalidad en México en comparación a otros países? Lo que pasó fue que, a diferencia de otros gobiernos, pusieron como prioridad la vida y la salud de las personas. En este gobierno de la República minimizó los efectos de la pandemia, ocasionando que se le saliera de control con los resultados que el día de hoy tenemos. La Organización Mundial de la Salud definió que dentro de las medidas para poder contener el avance del virus era que los gobiernos debían realizar la aplicación de pruebas masivas para poder detectar, rastrear y así aislar los casos y cortar la cadena de contagios. Los gobiernos que realizaron una aplicación masiva de pruebas fueron los que más han detenido y han tenido además el éxito para contener el avance del COVID-19. Ahí están casos como Corea del Sur o Nueva Zelanda. En México esto no ocurrió. Hoy somos de los países que menos pruebas realiza respecto al tamaño de su población.
Cuando sucede un fenómeno en nuestro país, como un sismo, una inundación o un incendio, el objetivo siempre debe de ser el cómo poder la autoridad salvar el mayor número de vidas humanas posible. Los mexicanos hoy se preguntan, ¿por qué en el caso de la pandemia no fue así? ¿Por qué no se hizo el mayor de los esfuerzos para salvar el mayor número de vidas a través de una política contundente para poder contener el virus? Incluso sabiendo las autoridades federales de los efectos del coronavirus en donde nuestro país podría ser más perjudiciable, dada la situación de comorbilidades que padecen aquí en nuestro país, como la obesidad, la hipertensión o el diabetes. ¿No era lógico entonces darle mayor prioridad a las políticas públicas y en lo presupuestal a contener el coronavirus para así poder evitar el mayor número de enfermos y de muertos? El que la mayoría de las personas que han perdido la vida por el COVID-19 hayan sido personas de bajos recursos económicos, que viven en condiciones de hacinamiento, con bajo nivel de escolaridad y sin acceso a un sistema de seguro social, en pocas palabras, personas pobres, ponen en entredicho la frase que tantas veces fue repetida por los representantes de la Cuarta Transformación, que primero son los pobres. La secuela trágica que dejarán las omisiones y errores de las políticas del gobierno federal para atender la emergencia sanitaria marcarán este sexenio, pero también marcarán toda una generación a los mexicanos. Además de las dolorosas pérdidas de vida humana, entre las consecuencias por la fallida política del gobierno federal, está también la reducción del bienestar de millones de personas. Hoy hablaremos del cierre prolongado de las actividades económicas por la pandemia que provocó la pérdida de millones de empleos y de muchísimos cierres de pequeños negocios en nuestro país. Más de 1 millón de empleos formales se perdieron, empleos con prestaciones sociales. Con la incipiente reactivación económica mexicana se empieza a vislumbrar un panorama poco prometedor. No se recuperarán ni al corto ni al mediano plazo los empleos formales que hemos perdido y aumentará la ocupación informal que, por cierto, carece, entre otras cosas, de la seguridad social. Millones de familias que perdieron sus ingresos ahora tendrán que obtenerlos de un sector donde no tienen una estabilidad laboral. Nuevamente estamos frente a otra decisión equivocada de este gobierno, que va a contracorriente de las recomendaciones de los organismos como la Comisión Económica para América Latina o incluso la propia ONU. La decisión de no realizar transferencias monetarias a aquellos trabajadores que sufrieron una reducción de sus ingresos sigue siendo una necesidad irresponsable. No estamos hablando de rescatar a los grandes empresarios ricos, estamos hablando del rescate de personas que se quedaron sin trabajo, de personas que ganaban entre 1 y 2 salarios mínimos. Estamos hablando de rescatar esos pequeños negocios como la tiendita de la esquina. Nuevamente resulta obligada la pregunta: ¿qué no son prioridad para el gobierno los más desprotegidos? Toda acción, en este caso, toda inacción, tendrá una consecuencia. La Coneval ha estimado en cerca de 10 millones el número de personas que engrosarán las filas de la pobreza en nuestro país y un número similar caerán en la pobreza extrema ante la falta de una política social que ayude a mitigar los efectos de la crisis económica y sanitaria. Cabe señalar que el aumento de la pobreza en México es un pronóstico que ha dado la CEPAL y la propia ONU. Los avances alcanzados en el combate de la pobreza en los últimos años se irán por la borda en estos meses debido a la falta de una política social solidaria en estos momentos difíciles. En México aún no es posible que los estudiantes regresen a la escuela de manera presencial. No se ha establecido un sistema de clases a distancia que dé certeza a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Sin embargo,
Los hogares de escasos recursos carecen de los medios para mantener a sus hijos en clases virtuales. 11% de los hogares de las zonas rurales, alrededor de 14 millones de personas, no cuentan con televisión. Y cerca del 90% de los hogares con menores ingresos no tienen acceso al Internet. Lo anterior, junto con la complicada situación económica que padecen estas familias, anticipa una mayor deserción escolar en nuestro país. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que a raíz de la pandemia en México poco más de 1.3 millones de adolescentes y jóvenes dejarán de estudiar, abandonando su pase al nivel medio superior y superior en el presente ciclo escolar. La educación es la única vía posible para poder aspirar a una mejor calidad de vida en el futuro. ¿Qué futuro les espera, pregunto yo, a esos miles de adolescentes y jóvenes? La respuesta es solo una por parte de este gobierno: más desigualdad y más pobreza. ¿Cómo podemos observar las malas decisiones del gobierno? Tienen los resultados devastadores de las vidas de las personas actualmente. Pero en el PAN pensamos que no se puede quedar así. No se puede quedar en solo minutos de silencio y de condolencias. Toda acción y comportamiento de los servidores públicos que deben de tener una consecuencia. Máxime si esas acciones u omisiones se traducen en la pérdida de vidas humanas. Recientemente fuimos testigos de una explosión en Líbano que causó la muerte de cientos de personas y lesiones a miles. Se determinó que la explosión fue el resultado de la falta de vigilancia y adecuado confinamiento de una sustancia altamente explosiva. Por parte de las autoridades, la consecuencia fue la dimisión del gabinete del gobierno en turno. El gobierno de la República no va a reconocer su responsabilidad por la catástrofe de la pandemia, pero las familias y las víctimas sí merecen saber una verdad. Por eso vamos a continuar en ese Senado de la República, los senadores de Acción Nacional, impulsando la creación de una comisión independiente e imparcial integrada por expertos de manejo de emergencias sanitarias en nuestro país y del mundo. Una institución de reconocido prestigio que haga una evaluación exhaustiva sobre las políticas implementadas y la actuación de las autoridades durante la crisis sanitaria. Vamos a insistir y vamos a seguir insistiendo una y otra vez en el ingreso básico universal para el apoyo de las personas que perdieron el empleo y de esos pequeños negocios que hoy han cerrado y muchos de ellos se fueron a la quiebra. Vamos a seguir alzando la voz en Acción Nacional por los mexicanos y las mexicanas que más que nunca necesitan de nosotros. Esto no es lucrar políticamente. Concluya, senadora. Esto es un asunto de rendición de cuentas, de transparencia y de justicia. Los resultados hablan por sí solos. Falló este gobierno a la gente que menos tiene. Es tiempo de dejar las excusas del pasado y de dar resultados en el presente. Es tiempo de que verdaderamente las cosas buenas en nuestro país sucedan. Muchas gracias. Para finalizar con esta primera ronda